Cuando se pronuncia el nombre de Joaquín El Chapo Guzmán, inmediatamente la mente viaja hacia un universo oscuro de poder, corrupción, violencia y riqueza inimaginable. No estamos hablando de un delincuente cualquiera, sino de un hombre que durante años fue considerado el narcotraficante más poderoso del planeta, el cerebro detrás del cartel de Sinaloa, el imperio criminal que abastecía de drogas a medio mundo. Antes de su captura en 2014, El Chapo ya era una leyenda del crimen organizado. Para unos, un monstruo sin piedad. Para otros, un héroe que repartía dinero y favores en las comunidades olvidadas por el gobierno. Su historia, marcada por contrastes, se convirtió en materia de conversación en todos los rincones de México y en las oficinas más secretas de la DEA en Estados Unidos. Antes de seguir, dime en los comentarios, ¿de dónde estás viendo este video? Me interesa saber hasta dónde llega esta historia. El Chapo no era un desconocido para la justicia. Había sido arrestado antes, había caído bajo custodia y, sin embargo, siempre encontraba la forma de escapar. En 2001, humilló al Estado mexicano al salir de la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, escondido en un carrito de lavandería. Esa fuga lo convirtió en el hombre más buscado del continente y en una figura casi mítica. Cada vez que alguien creía que estaba acabado, regresaba más fuerte, más rico y más violento. Cuando finalmente fue recapturado en 2014 y trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, las autoridades presumieron que esta vez no había manera de que escapara. Lo presentaron ante los medios esposado, rodeado de militares armados, como si dijeran al mundo, por fin lo tenemos bajo control. Pero subestimaron al hombre que llevaba décadas burlando a gobiernos enteros. En ese entonces, su imagen ya era conocida en todo el planeta. Revistas, periódicos y canales de televisión en Estados Unidos, Europa y América Latina dedicaban portadas enteras a él. La revista Forbes incluso lo había incluido en la lista de los hombres más ricos del mundo, estimando su fortuna en más de $1.000 millones. Y mientras los titulares lo comparaban con Pablo Escobar, El Chapo sonreía desde las sombras, sabiendo que todavía no había escrito su capítulo más humillante para el gobierno mexicano. Si esta historia ya te sorprende, dale like a este video para que más personas descubran cómo un solo hombre puso de rodillas a un país entero. El mundo entero esperaba verlo pasar el resto de su vida tras las rejas. Pero lo que estaba a punto de suceder en 2015 no solo desafiaría la lógica, sino que humillaría al gobierno mexicano frente a la comunidad internacional. El Chapo estaba a punto de protagonizar una fuga tan cinematográfica que dejaría a todos boquiabiertos. Un túnel de 1,5 kilómetros construido directamente hasta su celda, con ventilación, luz eléctrica y hasta una motocicleta adaptada en rieles. Ese momento marcaría un antes y un después en la historia del narcotráfico y en la credibilidad de un país entero. Y la pregunta que queda flotando hasta hoy es, ¿cómo es posible que un hombre encerrado bajo vigilancia permanente en la prisión más segura de México lograra escapar sin que nadie lo detuviera? Suscríbete ahora mismo, porque lo que vas a escuchar en este video es la historia completa de la fuga que ridiculizó a un país y sacudió al mundo entero. Para entender cómo fue posible la fuga de 2015, hay que mirar hacia atrás y comprender el tamaño del imperio que Joaquín Guzmán había levantado. El Chapo no era un preso común, era un hombre que había tejido redes de poder más allá de las rejas, con tentáculos que alcanzaban políticos, policías, jueces y hasta militares. Su historia comienza en las montañas de Sinaloa, donde nació en la pobreza. Desde joven entendió que el camino del campo no le ofrecía futuro. Poco a poco fue escalando en el mundo del narcotráfico hasta convertirse en el jefe máximo del cartel de Sinaloa, organización que superó en alcance incluso al cartel de Medellín de Pablo Escobar. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el Chapo fue más poderoso que Escobar? Déjalo en los comentarios, quiero leer tu perspectiva. El cartel de Sinaloa controlaba rutas que iban desde Sudamérica hasta Estados Unidos, pasando por Centroamérica y extendiéndose a Europa y Asia. Cocaína, metanfetaminas, heroína,
Nada se movía sin que el Chapo diera su aprobación. Sus ganancias eran tan descomunales que lo convirtieron en uno de los hombres más ricos del planeta, y la revista Forbes lo incluyó en su lista de multimillonarios en varias ocasiones. Pero su poder no se limitaba al dinero. También cultivó una imagen contradictoria: el villano y el benefactor. En comunidades rurales de Sinaloa, construyó escuelas, carreteras y clínicas. Regalaba dinero en fiestas, ayudaba a familias necesitadas y se ganaba una fama de Robin Hood moderno. Mientras tanto, sus sicarios sembraban terror con ejecuciones, secuestros y torturas. La paradoja era clara: para algunos, un salvador; para otros, un demonio. Y esa ambigüedad lo hizo aún más difícil de combatir, porque su gente lo protegía. En Sinaloa, había pueblos enteros que preferían avisar a El Chapo antes que a la policía cuando veían movimientos extraños. Si este contraste entre héroe y villano te impresiona, dale like a este video para que más personas lo descubran. Su verdadera arma, sin embargo, fue la corrupción. Ningún imperio criminal llega tan lejos sin aliados dentro del Estado. El Chapo sabía a quién pagar, a quién sobornar y a quién amenazar. Se dice que repartía millones de dólares en sobornos a políticos de alto nivel, a funcionarios penitenciarios e incluso a presidentes. Durante su juicio en Estados Unidos, testigos revelaron cifras escalofriantes: pagos de hasta 100 millones de dólares a un expresidente mexicano. De esa forma, el Chapo construyó un imperio que no era solo de drogas, sino también de influencia política y control social. Y con esa red de poder, no importaba dónde estuviera encerrado, siempre tenía ojos, oídos y manos dispuestas a actuar por él. Por eso, cuando lo trasladaron a El Altiplano, la prisión más segura de México, muchos sospechaban que no sería suficiente. Ya había escapado una vez en 2001 y todos sabían que el Chapo tenía los recursos y la paciencia para volver a hacerlo. La diferencia es que esta vez no solo escaparía, lo haría de una forma tan audaz que el mundo entero se burlaría del sistema de seguridad mexicano. Suscríbete ahora mismo, porque lo que viene a continuación es el inicio de la fuga más increíble de la historia reciente. El Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como el Altiplano, estaba diseñado para ser la fortaleza del Estado mexicano. Ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, este penal de máxima seguridad había sido construido bajo estándares internacionales para impedir cualquier fuga. Cámaras de vigilancia en cada rincón, sensores de movimiento, puertas de acero, torres de vigilancia armadas y un ejército de custodios que debían reportar hasta el más mínimo detalle. Cuando el Chapo fue trasladado allí en 2014, el gobierno aseguró que esta vez no habría escapatoria. Las autoridades lo mostraron con orgullo, diciendo que el capo más temido del planeta estaba ahora enjaulado en la prisión más segura del país. Pero la historia demostraría que esa seguridad era solo una fachada. ¿Qué piensas tú? ¿De verdad crees que existen cárceles imposibles de escapar? Déjalo en los comentarios, quiero saber tu opinión. La rutina de Guzmán en el Altiplano era estricta. Las celdas eran pequeñas, con paredes grises y una cama de concreto. Las visitas eran limitadas y siempre supervisadas. Sus movimientos eran vigilados por cámaras las 24 horas del día. Incluso, en teoría, cada sonido debía quedar registrado. Nadie podía acercarse a él sin autorización especial. Y sin embargo, lo imposible ocurrió. Mientras las autoridades presumían de tenerlo bajo control, afuera, bajo tierra, un equipo de ingenieros, trabajadores y cómplices planeaba lo impensable: un túnel de 1,5 kilómetros excavado directamente hasta la regadera de su celda. ¿Cómo pudo alguien organizar semejante obra de ingeniería bajo las narices del Estado? La respuesta está en la corrupción y en el poder del dinero. Cada saco de tierra extraído, cada metro avanzado, cada silencio comprado, fue parte de una operación que solo alguien como el Chapo podía financiar. El túnel no era improvisado. Tenía ventilación, iluminación, rieles metálicos y hasta una motocicleta modificada para trasladar herramientas y acelerar la excavación. Era literalmente
una autopista subterránea construida para un solo hombre. Si este nivel de audacia te parece increíble, dale like a este video para que más personas descubran cómo un capo humilló a un país entero. Los informes oficiales dirían después que las cámaras de seguridad en su celda dejaron de mostrarlo repentinamente. Una sombra se movió hacia la regadera y desapareció. Durante varios minutos, los custodios no supieron qué había pasado. Cuando finalmente entraron a la celda, encontraron el agujero abierto en el piso y un silencio que se convirtió en el símbolo de la vergüenza nacional. Lo que debía ser el lugar más seguro de México se convirtió en el escenario de una de las mayores humillaciones en la historia moderna del país. El agujero en la regadera de la celda no parecía gran cosa a simple vista, apenas un hueco oscuro en el piso de concreto. Pero lo que había debajo era una obra de ingeniería criminal que dejaría boquiabiertos incluso a los expertos. El túnel medía aproximadamente 15 kilómetros de longitud y conectaba la celda de El Chapo en el altiplano con una bodega abandonada en las afueras. Tenía 70 metros de alto por 80 centímetros de ancho, suficiente para que un hombre caminara erguido. Estaba reforzado con madera, equipado con iluminación eléctrica, ventilación artificial y rieles metálicos sobre los que corría una motocicleta adaptada, usada para transportar herramientas y acelerar el trabajo. No se trataba de una excavación improvisada. Era un proyecto calculado al milímetro, que requirió meses de planificación, maquinaria especializada y un ejército de trabajadores. Todo esto ocurrió sin que las autoridades detectaran nada, o quizás sin que quisieran detectarlo. ¿Tú qué opinas? ¿Fue pura astucia del cartel o complicidad del Estado? Déjalo en los comentarios, quiero leer tu respuesta. La fuga ocurrió la noche del 11 de julio de 2015. Las cámaras de seguridad mostraban a Guzmán caminando de un lado a otro en su celda, como lo hacía cada noche. A las 20:52 se dirigió a la regadera, el único punto ciego del circuito cerrado. Minutos después, ya no estaba. Cuando los guardias se dieron cuenta de que la señal estaba vacía, entraron corriendo a la celda y encontraron el agujero abierto. El túnel estaba allí, perfectamente iluminado, con una escalera metálica descendiendo hacia las entrañas de la tierra. Pero el Chapo ya había desaparecido. La motocicleta sobre rieles le permitió recorrer el túnel rápidamente. En cuestión de minutos, salió al otro extremo, donde lo esperaban cómplices. Desde ese instante, Joaquín Guzmán, el hombre más vigilado de México, estaba de nuevo en libertad. Si esta escena te parece digna de una película, dale like a este video para que más personas descubran la fuga más humillante de la historia reciente. El descubrimiento fue devastador. Los altos mandos del gobierno se enteraron y no podían creerlo. ¿Cómo había escapado? ¿Cómo nadie había escuchado el ruido de la excavación? ¿Cómo es posible que un túnel de esa magnitud hubiera sido construido bajo tierra sin que los sensores detectaran nada? El túnel no solo representaba la astucia del Chapo, sino también la vergüenza del Estado mexicano, que había asegurado que el altiplano era inexpugnable. En pocas horas, la noticia recorría el mundo. El Chapo Guzmán escapa de prisión por un túnel. Los titulares internacionales hablaban de burla, de humillación, de la incapacidad de México para retener a su criminal más famoso. Para muchos, aquella noche se convirtió en el símbolo de un país capturado por la corrupción. Para otros, fue la confirmación de que el Chapo no era solo un capo, sino un mito viviente. La mañana siguiente a la fuga, los titulares se repetían en todos los rincones del planeta. El Chapo Guzmán escapa de la prisión más segura de México. Lo que debía ser una victoria del Estado se convirtió en un ridículo internacional. Las portadas de los diarios en Estados Unidos, Europa y América Latina no hablaban de otra cosa. La BBC, The New York Times, El País, Le Monde, todos coincidían en una idea. Si un país no podía retener a su criminal más famoso, ¿cómo podía enfrentar el narcotráfico que desangraba a su gente? Los noticieros transmitían imágenes del túnel, mostrando la escalera metálica, las lámparas y los rieles. Parecía más una autopista subterránea que un escape improvisado. La impresión era clara. No había sido una fuga,
sino una operación quirúrgica que había dejado en evidencia la debilidad o la complicidad del sistema penitenciario mexicano. ¿Y tú qué piensas? ¿El Chapo escapó gracias a su astucia o porque tuvo protección desde dentro? Déjalo en los comentarios, quiero conocer tu opinión. La presión internacional fue brutal. Estados Unidos exigió explicaciones inmediatas, recordando que Guzmán era el principal responsable de inundar sus calles con cocaína y metanfetaminas. En México, la indignación se desató. El gobierno intentó justificar la fuga como un fallo inesperado de seguridad, pero nadie lo creyó. La pregunta más repetida era la misma: ¿cómo un túnel de 1,5 kilómetros pudo excavarse bajo una prisión sin que nadie lo notara? Pronto comenzaron a circular teorías de todo tipo. Unos decían que decenas de custodios estaban comprados, otros apuntaban a funcionarios de alto nivel. Incluso se habló de políticos y empresarios que habían financiado la fuga, temerosos de que el Chapo revelara secretos incómodos desde la cárcel. Mientras tanto, en Sinaloa, la noticia fue recibida con júbilo. Muchos en su tierra natal celebraron su regreso a la libertad como si fuera una hazaña heroica. Se escucharon fuegos artificiales, hubo música en las calles y hasta corridos compuestos esa misma noche. Para su gente, el mito seguía intacto. El Chapo era invencible. Si esta parte de la historia te parece impactante, suscríbete ahora mismo y comparte este video para que más personas conozcan la fuga que puso a México en la mira del mundo entero. El gobierno, humillado, lanzó una cacería a gran escala. Miles de policías y militares fueron desplegados en todo el país. Helicópteros, retenes, operativos casa por casa. Pero el daño ya estaba hecho. La imagen de México había quedado marcada ante la comunidad internacional. El Chapo no solo había recuperado su libertad, había demostrado que podía desafiar al Estado, burlar al sistema y reírse en la cara de quienes intentaban detenerlo. Tras la humillación mundial de 2015, el gobierno mexicano no podía permitirse otro error. Miles de agentes fueron desplegados, retenes se levantaron en carreteras, helicópteros militares sobrevolaban regiones enteras. El Chapo se había convertido en el enemigo número 1 del Estado y en el fugitivo más buscado del planeta. Durante meses, las fuerzas de seguridad siguieron pistas falsas, rumores y señuelos. Cada vez que creían tenerlo, el Chapo desaparecía como un fantasma. Su red de protección, especialmente en Sinaloa, lo mantenía un paso adelante. Casas de seguridad, túneles, pueblos enteros que le brindaban cobertura. El mito de su invencibilidad seguía creciendo. Pero en enero de 2016, la suerte se acabó. Tras un operativo en Los Mochis, Sinaloa, los marinos mexicanos localizaron una de sus guaridas. Hubo un tiroteo intenso, con varias bajas. El Chapo intentó escapar por un sistema de drenaje subterráneo, pero fue interceptado. Esta vez no hubo túnel de salvación, ni complicidad que lo librara. Fue capturado de nuevo, humillado ante las cámaras, con el rostro cansado y la mirada perdida. La imagen de su recaptura recorrió el mundo. El gobierno mexicano la presentó como una victoria, pero para muchos era solo una forma de maquillar la vergüenza de la fuga del año anterior. Poco después, Estados Unidos solicitó su extradición, argumentando que México ya había demostrado no poder retenerlo. En 2017, el Chapo fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a Nueva York, donde enfrentaría un juicio histórico. El proceso judicial en EE.UU fue un espectáculo mediático. Testigos, ex-socios, familiares y hasta amantes desfilaron ante el tribunal. Se revelaron detalles espeluznantes, ejecuciones ordenadas personalmente por Guzmán, pagos millonarios a políticos, túneles fronterizos tan sofisticados como los de su fuga en 2015. El jurado no tardó en encontrarlo culpable. En 2019, fue condenado a cadena perpetua más 30 años y enviado a la prisión federal de máxima seguridad en Florence, Colorado, conocida como la Alcatraz de las Rocosas. Allí, en aislamiento extremo, pasaría el resto de sus días, sin túneles, sin complicidad
sin posibilidad de volver a desafiar al mundo. Pero la marca de su fuga en 2015 sigue viva. Para México fue la prueba más dolorosa de que el narcotráfico había penetrado hasta los niveles más altos del poder. Para sus seguidores fue el capítulo que consolidó su leyenda. Y para el mundo entero fue el recordatorio de que ningún muro, ninguna reja, ninguna celda es invulnerable cuando el poder del dinero y la corrupción están de por medio. Hoy, el Chapo permanece en silencio tras las rejas más seguras del planeta, pero la historia de aquel túnel, de aquella noche en que desapareció bajo tierra y puso de rodillas al Estado mexicano, nunca será olvidada. Si esta historia te impactó tanto como a mí, suscríbete ahora mismo y comparte este video para que más personas conozcan cómo el Chapo protagonizó la fuga que humilló a México y al mundo.